¿Alguna vez te sentiste atrapada o atrapado en expectativas familiares que no resuenan contigo? Como si estuvieses siguiendo un guión que vos nunca escribiste, pero que todo el mundo espera que cumplas. Es probable que estés lidiando con condicionamientos familiares muy profundos que están limitando tu libertad emocional. Y hoy vamos a hablar de qué son los condicionamientos familiares, cómo nos atrapan, cómo nos condicionan y sobre todo cómo liberarnos de ellos para vivir una vida mucho más auténtica. Me encanta. Bienvenidos one more time. Acá estamos con un setup distinto si nos estás viendo en YouTube. Estamos con mucho movimiento. Mucho cambio y les vamos a contar por qué. O sea, ahora vamos a entrar al tema de condicionamientos familiares, que es un tema que a mí me apasiona. Recién hablábamos con Kate y decíamos tipo, qué locura. Yo le decía, yo esto lo sé por experiencia. O sea, esto nunca lo estudié, ¿no? Hay mucha gente que lo explica, pero yo nunca lo estudié, sino que lo viví. Uh-huh. Y creo que todos en mayor o menor medida tienen esos condicionamientos familiares, porque es como si fuese una base de creencias, ¿no? Nacemos bajo determinado paradigma familiar y social. Y bueno, hay personas que lo vivieron más intensamente quizás que otras, o quizás eso es porque también pudieron salir de ahí, ¿no? Sí, ¿Cuántas veces vivimos bajo ese hechizo y no somos conscientes? Es que estos son hechizos que nos hacen la sociedad, que los terminan condicionando y es muy cierto. Y hasta el momento en el cual no reconozcamos cuáles son esos paradigmas familiares, qué condicionamiento estamos teniendo, cuál es digamos, qué es lo que nos está primando de libertad y entender qué cosas de mi familia, qué cosas de mis ancestros, qué cosas vienen de las consecuencias de lo que ellos vivieron y qué cosas son mías y qué cosas quiero yo, más allá de lo que ellos esperan de mí. Exacto. Y hacia eso vamos. Entonces, creo que ¿Vamos directo al tema? vamos directo al tema. ¿O les Ok. contamos qué está pasando acá en casa? ¿Qué querés contar? Si vamos a contar full. No, full todavía no estamos para contar. Pero sí que estamos en plena manifestación picante. Estamos en plena mudanza. Estamos en plena mudanza, por eso cambiamos un poco el setup, por eso ahora está todo un poco más vacío. Pero bueno, Nos quedan y 2 podcasts más acá. Y después cambia completamente todo. así que atentos Atentos. Bueno, vamos a entrar a ver en los nuevos condicionamientos. escenarios. Sí. Vamos a entrar en condicionamientos. Te voy a pedir, por favor, Kate, que me cebes un mate porque están ahí Voy. dormidos hace un rato y yo necesito combustible. Entonces, vamos a... ¿Qué son los condicionamientos familiares y cómo empiezo a reconocerlos? Ok. Mira, yo te voy a hablar de mi... Kate es más experta en esto porque está estudiando, está haciendo una formación con Enrique Corbera y justamente es un tema que se toca mucho, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo me doy cuenta que hay un condicionamiento familiar? Cuando hay una parte mía que tiene muchas ganas de hacer algo, así yo lo reconozco. Cuando quiero hacer algo, o quería, ya no me pasa tanto, quería hacer algo, pero cuando intentaba tomar esa acción, tomar esa decisión, cambiar todo mi sistema familiar, es decir, padres, madres, bueno, padre, madre, hermanas, abuelos, algunos tíos quizás, es como que te sentías juzgado por todos ellos y cuando comunicabas que querías ese cambio, todo era un conflicto. Uh-huh. Son esas resistencias que aparecen. En realidad los condicionamientos familiares es ese paradigma en el que estamos sumergidos desde pequeños. Uh-huh. Son esas verdades y esos caminos, esos como incluso planes, ¿no? Cuando hablabas de guiones hoy. Es, bueno, desde hace generaciones, que en el caso de mi familia, que se estudia odontología. Y hay que ser odontólogo y hay que ser independiente y ponete tu consultorio y ese era mi paradigma familiar, era lo conocido, era la verdad del éxito profesional. Entonces, eso es un condicionamiento familiar, ok, o quizás no tanto por la odontología, pero sí por la carrera universitaria, ¿no? Porque si observo mi familia,
todos, si bien los que no siguieron odontología se fueron por el lado de carrera universitaria y trabajo de esto, y este es mi éxito profesional, ¿no? Claro, el éxito profesional se mide a través de si tenés un título universitario o no. Bueno, empiezan un montón de cosas que son desde reglas no dichas Uh-huh. hasta lealtades familiares, hasta expectativas que determinan tus decisiones, que es lo que hablabas recién. Bueno, yo no voy a entrar, yo te conozco mucho, somos una pareja hace mucho tiempo. No voy a hablar de tu familia, de las cosas que puedo observar, voy a dejar que vos hables, yo voy a hablar de la mía. Me parece bien. Sí, porque tampoco, no sé cuándo quieras, no me voy a meter ahí. Pero vamos desmenuzando la historia. Porque estoy segura que de hecho esto va por arquetipos, ¿no? En la psicología. Entonces va a haber muchas personas que resuenen con tu historia familiar y quizás otras con la mía, y podemos ir revelando esas partes para que la persona que esté del otro lado pueda decir, uy, esto... Si me pongo a observarlo, porque es más fácil verlo afuera que adentro, ¿no? Esto resuena con mi historia. Y ¿sabes qué es muy, muy lindo de lo que decís, Kat? Que es muy loco, porque las lealtades familiares te condicionan en todo sentido. O sea, el condicionamiento familiar es literalmente, vos nunca vas a ser emocionalmente libre. Nunca te vas a sentir pleno hasta que no te liberes de esas expectativas y de esos condicionamientos. Porque te condicionan a nivel económico. Hay veces que no podés generar más dinero porque tenés una lealtad familiar. A nivel profesión y propósito. A nivel emocional y relaciones. A nivel salud. ¿Sí? Y acá me encanta que hayas destapado esto de lealtades familiares. Que no es exactamente lo mismo que un condicionamiento. Y entonces, para que las personas que estén del otro lado no sepan qué es, básicamente es... empatizo tanto con, por ejemplo, con mi madre o con mi linaje materno o con mi abuela que no la puedo traicionar. Claro. ¿No? Entonces, si mi madre y mi abuela fueron personas independientes que salieron adelante frente a la vida sin un hombre, sin una pareja, yo inconscientemente soy lealtad a esa historia, entonces no consigo pareja o no atraigo una pareja para mí, ¿no? Entonces, quizás muchas veces se puede ver desde el resultado de decir, uy, no tengo pareja, o como no puedo atraer esa persona que quiero a mi vida, un compañero. Atraigo una pareja y en el momento en el cual estoy dándome cuenta que está generando un vínculo de verdad sano, lo alejo. ¿Por qué? Porque tengo la lealtad familiar con mi familia, con mi madre en este caso, de que el hombre no estuvo y el hombre es malo y el hombre hace mal, entonces lo rechazo. Uh-huh. ¿Sí? Lo mismo con el dinero, o sea, si de nada toda tu familia y todos tus ancestros en relación al dinero generaron, hicieron que el dinero es difícil, que hay que trabajar mucho para hacerlo, que hay que sacrificarse para generar dinero, tu lealtad familiar va a ser, yo para generar dinero tengo que sacrificarme. Entonces, el momento en el cual aparezca una oportunidad en el cual generar dinero sea fácil y abundante, no lo vas a hacer. Y este es un tema que es extremadamente interesante y lo incluimos hace poco en Manifiesta tu Magia, en la parte de Tea Time, justamente para trabajar este linaje materno y esta conexión con el dinero desde este lugar. Y el paterno, que se viene más adelante. Y el paterno que se viene al final. Pero es súper importante trabajarlos. ¿Por qué? Porque la madre, el arquetipo de la madre representa la abundancia para nuestro inconsciente. Uh-huh. Y representa el dinero, representa la vida. Entonces, en la medida en que yo pueda trabajar ese vínculo con mi madre, pueda sanarlo, estoy sanando la abundancia en mi vida. Uh-huh. O sea, me estoy amigando literalmente con el dinero. Total. Y lo mismo con el padre, que el padre tiene que ver más con el éxito, con esa cuestión de salir al mundo, de mostrarme. De crear una estructura sería. Uh-huh. Bueno, y hay algo que digamos, quiero que antes de entrar más en el tema y seguir charlando de los condicionamientos familiares, hay algo que es muy importante ser conscientes. Que todos tenemos estos condicionamientos familiares. Y parte de la madurez y parte del crecimiento de la persona reside en reconocerlos y superarlos. Ahora al final del podcast vamos a contar un poco cuáles son los pasos a seguir para liberarse de ese condicionamiento familiar.
Pero es básicamente, lo loco es que muchas veces hay cosas que pasan a nivel familiar que son reglas no dichas también. Y esas reglas no dichas es cuando vos querés hacer algo y en el momento en el cual te aparece la idea de hacerlo, te aparece la opinión de tu papá o de tu mamá o de tu familia en la cabeza. Por ejemplo, quiero emprender y lo primero que se me viene es qué va a pensar mi papá. Poner, yo quería dejar la facultad en un momento y parte de la razón por la cual tardé tanto en emprender en relación y dedicarme a este propósito de vida fue porque tenía lealtades familiares en relación a la carrera universitaria. Entonces, cada vez que me intentaba plantear en mi cabeza la posibilidad de emprender, de generar ingresos, de vivir una vida distinta, más conectada conmigo, con la naturaleza, además, me aparecían los pensamientos de qué va a pensar mi familia de mí. Uh-huh. Y eso te limita. Automáticamente vos ya es como que tenés un enemigo inconsciente. Y hay muchas veces que el enemigo es tan grande que ni siquiera te das lugar a planteártelo. No me voy a plantear nunca emprender porque va en contra de mi sistema. O no me voy a plantear nunca dejar mi trabajo o incluso estudiar. Porque quizás el condicionamiento familiar es que no se puede estudiar, no se puede finalizar una carrera o profesionalizarse. O lo que sea que se te venga a la cabeza. Y a veces tenemos ese concepto o ese condicionamiento tan arraigado en nuestra mente que ni siquiera distinguimos que es una voz de nuestra familia y creemos que es la propia. Eso es terrible. Porque me invade el miedo y digo, ok, no estoy lista para hacer esto. Y en realidad no es que no estás lista para hacerlo, sino que estás yendo en contra de tu sistema familiar y eso para tu cerebro supone un peligro y es lo que hace que sientas miedo. Uh-huh. Pero no te estás dando cuenta que esa voz o esa emoción que aparece no tiene que ver con vos, sino con tu sistema familiar. Y ahí es donde hay que entrar un poco al hecho de entender cómo se crea este sistema. Y es entender que nosotros cuando somos chicos somos esponjas. ¿Sí? De los 0 a los 7 años vos no te acordás de lo que pasó porque no tenías una capacidad consciente de observarlo. Entonces esa información queda albergada en algún lado de tu cerebro. O sea, todos esos recuerdos que desde peleas que tus papás podrían haber tenido, desde engaños, desde pérdida de dinero, desde lo que sea, queda guardado y albergado. Y frente a la forma en la cual tus padres encaraban la vida y lo que vos te nutriste en ese momento, después genera que inconscientemente empezás a crear un sistema que cree que el mundo funciona de esa forma. Y tiene mucho que ver con lo que decía Kate, que es con cómo los padres, cómo la familia, y no solo los padres, sino es como todo el linaje antiguo. Porque, por ejemplo, si vos tenés mi familia, qué sé yo, mi mamá viene de una familia, qué sé yo, de Inglaterra, se vino a Argentina, emigró. En Argentina eran todos profesionales y después mi mamá tuvo que ser profesional porque a mi abuelo le dijeron que tenía que ser profesional. Y a mi abuelo le dijeron que había 3 profesiones que se podía ser: abogado, médico o ingeniero. Yo en un momento me planteé estudiar actuación, pero estoy seguro que no estudié actuación por un condicionamiento familiar que tenía que estudiar una de las 3 cosas. Derecho no, porque mis papás lo hacían. Medicina fue una de las opciones, pero me quedé con ingeniería porque creía que era lo que estaba más fuera del sistema familiar de manera inconsciente. Y me encanta esto que estás trayendo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con que nosotros, o sea, el paradigma familiar que vivimos es una combinación entre el paradigma que vivió mi padre y mi madre. Y esto nos puede dar muchísima paz en el sentido de amigarnos con el vínculo, aceptar, tomar y perdonar todo eso que nuestros padres no fueron y que queríamos que fueran. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de la misma forma en que nosotros absorbimos ese paradigma, nuestros padres absorbieron el suyo. O sea, esto es algo que supera a nuestros padres. El hecho de no tener la madre que quise, no tener el padre que quise, que no me amaron como yo quería que me amaran, tiene que ver con su propio paradigma familiar, con su propio sistema. Y hay algo que es muy interesante lo que vos decís, que es, a ver, imagínense que nosotros estamos bien vamos proyectando, ¿no? Estas creencias desde ancestros se van proyectando, se dice que son creo que 5 generaciones que se proyectan adelante. De nada llegamos nosotros y decimos, ok, quiero hacer algo distinto a todo el clan familiar.
mucha gente, y lo digo porque yo viví esa experiencia, vive el hecho de decir, ok, yo quiero algo distinto a mi familia. Mis papás siempre fueron trabajadores los dos. O sea, trabajadores de que hay que trabajar y de que oficina y de nunca pensar en automatizar algo, como crear una estructura más grande. Lograron muchas cosas, pero siempre era como a pulmón, ¿no? Y cuando te planteas el hecho de dar ese paso y hacer algo distinto, vos querés que tus papás, hay una parte tuya que querés que tu papá te acepte y que entienda lo que vos estás queriendo decir. Cuando en realidad ellos también están bajo un sistema de creencias que no tuvieron la posibilidad que tenés vos hoy de quizás escuchar un podcast como este, de hacer una formación, de leer lo que hayas leído y vivir la experiencia que vos viviste. Entonces no tienen la capacidad de entenderlo. Y ahí es donde entra mucho, dos cosas. Primero, vos aceptar que tus papás no te tienen que aceptar, que lo único que tenés que hacer es aceptar tu verdad y lo que querés y salir de ahí. Y tus papás lo van a entender eventualmente y te van a amar por eso, porque lo van a entender. Y lo segundo es entender que cuando vos salís de ese sistema en el cual vos ocupás un lugar, va a haber conflicto. Es imposible que no haya conflicto. Y ahí te agrego dos cosas a cada punteo que hiciste. En la primera, en decir, quiero que mi papá, mi mamá apruebe lo que estoy haciendo porque voy y le encuentro con entusiasmo y después no tengo la respuesta que yo esperaba, Claro. porque hizo una mirada rara, porque no demostró tanto entusiasmo y ahí empiezan todos los cuentos que nos contamos. Y es entender que yo no puedo cambiar a la otra persona, no puedo cambiar su sistema de creencias y que es incluso también egoísta querer cambiar a la otra persona. Porque es, ok, yo no te acepto a vos como sos, pero al mismo tiempo estoy esperando que esa persona me acepte a mí como soy. Uh-huh. Entonces, eso también es un llamado de atención a decir, nadie me tiene que aceptar más que yo misma. Y ahí hay un problema que es muy grande de la sociedad en la cual vivimos. Y esto lo trabajé mucho cuando estaba con un grupo de hombres de masculinidad consciente. Y me di cuenta de la importancia de esto. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que queremos algo distinto y lo primero que buscamos es la aprobación de mi papá o de mi mamá? Y hay gente que tiene 50, 60 años y sigue pasando lo mismo. Sigue con esos mismos conflictos. Y buscar la aprobación a veces no lo hacemos de forma consciente. No me estoy dando cuenta que estoy buscando la aprobación del otro. Uh-huh. Pero para esto, observa tus comportamientos cuando hablas con tus padres. ¿Cómo les hablas y qué les contás? ¿Qué les comunicás? Porque a mí me pasaba, por ejemplo, que cada vez que tenía un éxito laboral, era llamar a mi papá y contarle las buenas noticias, ¿no? ¿Cuál era tu regla no dicha o tu lealtad en ese sentido? Y en ese sentido era que para ser exitosa tenía que seguir una carrera universitaria. Tenía que ejercer mi profesión, ¿no? Como persona con título universitario. Y claro, yo tuve mi título universitario, pero después, obviamente, empecé a emprender. Entonces yo quería demostrarle... Que eso fue todo un tema también. Eso fue todo un tema, pero para otra historia. Quería demostrarle a mi papá que sí se puede, ¿entendés? Mirá lo que estoy haciendo, yo que me salí del sistema, mirá lo que estoy haciendo y mirá lo bien que me está yendo. Entonces, claro, me daba cuenta que cada vez que llamaba a mi papá era para contarles cosas buenas que estaban pasando en el trabajo. Y cuando aparecían las cosas no tan buenas, evitaba las llamadas. Claro. Como bueno, no tengo ganas de hablar. No, era que yo todo el tiempo quería mostrarle esa máscara a mi papá y buscar su aprobación. Wow, eso es muy profundo. Uh-huh. Eso es muy potente. Entonces, fíjate y observa tus comportamientos cuando te comunicas con tus papás y qué les estás comunicando. Y ahí te vas a dar cuenta si estás buscando esa validación, esa aprobación, o simplemente te comunicas de una forma más genuina porque querés hablar con ellos. Y eso es lo interesante, porque también las lealtades familiares no siempre son desde el conflicto. Y no siempre son desde el caos, ¿no? Sino que muchas veces son desde un lugar también, puede ser amoroso o disimulado desde el amor, ¿no? Porque al fin y al cabo el amor no tiene expectativas. Porque al fin y al cabo si vos estás actuando desde quiero que mi papá esté orgulloso de mí, es porque estoy teniendo la expectativa de que esté orgulloso de mí y eso en realidad no es
amor desde un lugar más esencial. Pero bueno, antes de entrar en eso y de seguir por ese rama, quiero volver a lo que estábamos charlando antes, que es por qué la sociedad, hay tanta gente que le pasa esto. ¿Y por qué vivimos en una sociedad que necesita tanto esa aprobación? Porque encima cuando vos no encontrás la aprobación de tus papás, y esta parte de los condicionamientos familiares, y esto es otro tema que son proyecciones, vos empezás a proyectar a eso que te falta de tu papá en tu entorno. En tu pareja, en tu mamá, en tu papá, en tu trabajo, en tus hijos, en tus colegas, en tus amistades, lo que sea. Y es principalmente porque somos una sociedad en la cual somos niños eternos. Nunca damos el paso a la adultez. En las tribus antes hacían ritos de paso. A los 13, 14 años, o los hombres y las mujeres estaba más marcado por su primer periodo, que hoy en día, entre comillas, más o menos, los hombres no lo tienen eso tan físico. Nunca pasás a ser hombre o mujer. Entonces siempre estás esperando que venga alguien de afuera, tu papá y tu mamá, arquetípicamente, pero también se busca en la sociedad, en el trabajo, que venga alguien y te diga qué hacer. Porque como no somos adultos, no tomamos decisiones por nosotros mismos. Y cuando empezás a madurar y a tomar esas decisiones es cuando estás en conflicto con el sistema familiar. Uh-huh. Y volviendo a lo anterior, que tiene que ver con esto, ¿no? Que va a ser incómodo salir del sistema familiar. Pero porque vas a tener conversaciones incómodas, una mirada incómoda de parte de tus padres, quizás un silencio. Porque quizás la desaprobación viene por parte no de los gritos y de decirte que no lo hagas, que sos un inconsciente. Quizás viene por parte del silencio, ¿no? O de la manipulación, después de todo lo que hice por vos. De todo lo que me sacrifiqué para que estudies y ahora quieras hacer otra cosa. Eso, yo les voy a contar mi historia. Cuando el primer año de facultad, yo ya sabía que no quería estudiar ingeniería. Y me puse a ver si podía estudiar física. Hablando con mi abuelo, que fue para mí un gran mentor, digamos, ahí con que me acompañó mucho siempre, me dijo, bueno, charlamos y bueno, terminé diciendo que no. Primera lealtad familiar. Mi abuelo me dice que no. ¿No? ¿Él te dijo que no estudies? No, me dijo, bueno, vos ¿estás seguro de lo que querés hacer? Y yo digo, sí. O sea, ¿vos te imaginás en tu futuro siendo un profesor universitario? Bueno, o sea, me tendenció la respuesta. ¿Te imaginas en un futuro siendo un profesor universitario, yendo a universidades, viviendo en un campus, en una universidad de Oxford y estudiando física? Y digo, no. Bueno, entonces no. Me pregunta, ¿qué querés? No, es que yo quiero hacer algo, quiero esto, quiero lo otro. Y como que quiero hacer algo que ayude al mundo. Y me dice, no, vos lo que querés es reconocimiento. Y en ese momento dije, bueno, sí, es verdad. Pero en realidad yo no sé si, o sea, reconocimiento quiero, porque es parte de mi sistema de creencias y de mis traumas infantiles y que es parte de mi personalidad, una parte. Creo que todo el mundo busca reconocimiento. Pero yo lo que quería hacer de verdad, yo genuinamente quiero ayudar. Hay una parte mía que hace esto y que lo que a mí me mueve es ayudar a la persona que tengo enfrente. En ese momento me condicionó porque nos abrió el paraguas. Ok, terminé ese año, seguí ingeniería, llegué al segundo pico de dejar la facultad. Cuando estoy por dejar la facultad, agarro y tomo la decisión de dejar la facultad, porque no me gustaba. Me acuerdo que estaba en la clase de suelos, de mecánica de suelos, donde me ponían tierra enfrente y me explicaban las propiedades de la tierra y el y el tipo arcilloso y los distintos tipos de suelo. Y yo diciendo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá estudiando cómo se estudia la dinámica de suelos? Bueno, y tomé la decisión de dejar la facultad y ponerme a emprender. Siempre había sido muy emprendedor, siempre había tenido muchos emprendimientos, pero dije, ok, vamos all in. El conflicto familiar que tuve en ese semestre de la facultad, que la dejé, fue de las cosas más estresantes que viví. Porque no podía congeniar con mi papá y con mi mamá. Con ninguno. Tuve una crisis muy fuerte, una gran pelea. Finalmente me fui de viaje con mi primo al sur. Dije, ok, no sé qué hacer porque estaba muy confundido. Voy a terminar la facultad, pero estos 2-3 años que me quedan de facultad voy a encontrar 100% lo que quiero. Cuando me pongo a buscar, hago esos 3-4 años, vuelvo a la misma base, me doy cuenta que
no quiero ser ingeniero. Me empiezo a conectar con el mundo espiritual de una manera muy profunda. Tengo experiencias increíbles en relación a eso. Cuando le voy a contar a mis papás, mi mamá lo acepta, pero mi papá, cuando me empecé a contar del mundo espiritual, se enojó. Se empezó a enojar, se enojó. Estuve meses sin hablar con mi papá, y ahí es donde vemos lo que es la lealtad familiar. Yo nunca me había acercado al mundo espiritual. Siendo medium desde chico, viendo espíritus desde que tengo 2 años, 3 años. O sea, teniendo conexión espiritual muy grande. O sea, encontré cosas, son locuras. Nunca lo había desarrollado por una lealtad familiar, que me estoy dando cuenta ahora incluso, y que es la razón de lo que tengo en las manos. Y de ahí tuve que tener un conflicto con mi papá, aceptar el conflicto, estar tiempo sin hablar, sin congeniar, sin ser amigos como éramos antes, sino entender que mi camino era otro, aceptarlo, y hoy, después de años, ya tenemos un vínculo más estable. Pero ese conflicto es necesario, o sea, hasta que no te hagas cargo de que para poder hacer algo distinto vas a tener conflictos que se van a proyectar en el afuera, en tu familia, en tus amigos, en tus relaciones, no vas a ser nunca libre. Porque vas a estar constantemente esperando que venga alguien y que te diga qué hacer. Que venga alguien y que te diga estás yendo por buen camino, cuando en realidad la única persona que te puede estar diciendo estás yendo por buen camino sos vos mismo. Es la voz interna tuya que te marca el camino. Y tenés que confiar en eso. Y para eso tenés que dejar de confiar en tus papás y confiar en vos. Eso es muy potente. Es dejar de confiar, como poder salir del sistema familiar y decir, ok, ya, mis papás ya, o sea, el trabajo ya está hecho. Porque llega determinada edad en la que ya sos adulto, ya sos adulta. Las decisiones las tenés que tomar por vos mismo. 100%. Y me encanta esto que escuché el otro día en un podcast que decía, la maternidad y la paternidad es como andar en bicicleta, ¿no? Cuando le tenés que enseñar a un niño a andar en bici, estás ahí, le demostrás esa confianza, le transmitís esa confianza para que ese niño o esa niña empiece a andar en bici, y le enseñás y se cae y lo levantás y le enseñás tus técnicas que usaste vos para aprender a andar en bici. Pero una vez que ese niño, esa niña ya está andando, la tenés que dejar ir y estar ahí por si en algún momento te necesita, pero ya sabe andar en bicicleta. Y con la vida es lo mismo. Lo mismo. O sea, con la maternidad, con los padres y los hijos es lo mismo. Una vez que ya aprendiste a andar en bici, ya sos adulto, tenés que seguir tu camino. Y ese es un consejo para los padres o madres que estén escuchando este podcast. O sea, para que no le proyecten a sus hijos lo que les proyectaron a ustedes. Tu responsabilidad es justamente ser responsable y entender cuál es, hasta dónde llega el rol del padre o de la madre. Y trabajarte a vos mismo. Y a tus papás dejarlos tranquilos. Ya está. Ellos no van a tener esa paciencia que quizás tienen los papás de este ejemplo que diste. Y está bien. Y está bien. El hecho es no retenerle la bicicleta. Claro. Porque estás privando que tu hijo o tu hija crezca. O por miedo a que se caiga, no querer soltarle la bici. Y en realidad aprendemos así, aprendemos cayéndonos y levantándonos y volviéndonos a subir a la bici y volver a andar, pero también bajo nuestras propias experiencias. ¿Y qué le dirías a alguien que tiene un padre o una madre que le están teniendo la bici? Uf. Es que es muy fuerte. Yo creo que cada persona vive su propia experiencia y encuentra esos medios o esas circunstancias que los hacen salir de ahí. A veces porque la vida te obliga y te pone una situación enfrente que te pega un cachetazo y te dice ¿dónde estoy ahora? ¿Qué hago? O a veces por motus propia. Creo que mi consejo para esa persona o lo que le diría a esa persona es que vas a vivir muchos momentos incómodos, mucha crisis, pero que es necesario que vayas en contra de tu sistema familiar. ¿Y cómo te liberás de la bici si es tu lugar seguro? Porque al fin y al cabo es como... Es eso, o sea... Es que es tirándote a la pileta.
Es, Pateando. es- Basta, déjame mamá, papá, yo voy. es que es tirándote a la pileta, o sea, tirándote hacia lo desconocido. Me encanta esta metáfora que decía David Corbera en Bioneuroemoción en el curso, en el diplomado, y es que en El Rey León, Mufasa le dice a Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino, ¿no? Y es, vos vas a ser el rey de todo lo que toca la luz. De la luz a la sombra, ya ese perímetro de la sombra, no te metas ahí. No vayas ahí. Porque eso no es nuestro y eso es peligro, ¿no? ¿Qué hace Simba? Y Simba es un rebelde. Simba es un rebelde. Simba se rebela en contra de su sistema familiar y se va a la sombra, se va al reino ese oscuro. Y ahí es donde empieza la experiencia de Simba, ahí es donde empieza la aventura, ahí es donde empieza su crecimiento. Y eso es muy simbólico y es lo mismo para nosotros. Cuando empieza tu crecimiento, tu verdadero crecimiento es cuando salís de tu sistema familiar. Eso es increíble. Me Ahí encanta. está la expansión. Y vamos para ir cerrando un poco el podcast, ¿no? Vamos con lo último del día de hoy, que es... vamos a darles como un pasito a paso a la gente que está del otro lado para que pueda encontrar esta libertad emocional a través de sus decisiones y de, digamos, para que pueda liberarse del condicionamiento familiar. ¿Cuál sería el primer paso? Yo creo que el primer paso es, obviamente, es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Como decía Jung. Es, si yo no sé que lo tengo, ¿cómo lo voy a cambiar? Si yo ya tomé esto como una verdad, ¿cómo sé qué es mío y qué no es mío? Entonces, primero es hacer consciente y reconocer cuáles son esos condicionamientos familiares que estoy teniendo. Que puede que te empoderen o que te limiten, ¿no? Como toda creencia. Entonces Total. es revisarlo y es decir, ok, por ejemplo, en mi caso, ok, tengo un condicionamiento familiar que me dice que yo para ser exitosa tengo que tener y ejercer un título universitario. Quizás eso hoy en día me empodera porque lo elijo, pero ahí está la clave y es la diferencia entre vivir una vida porque sí, por inercia con ese condicionamiento o porque lo estoy eligiendo. Si ese condicionamiento me está haciendo bien, me está empoderando, amo mi carrera universitaria, amo mi profesión, amo lo que estoy haciendo, perfecto, sigo por ahí. Pero primero es reconocer y después elegir. Me encanta, me encanta. Segundo paso. ¿Cuál dirías que es el segundo paso para encontrar esa libertad emocional? Bueno, una vez que yo ya reconocí y ya estoy tomando las decisiones, es poder dejar de lado la culpa y la necesidad de la aprobación por parte de mi sistema. Es decir, si yo cuando voy a elegir elijo otra cosa, elijo emprender, es entender que esa mochila no es mía, esa verdad no es mía y me libero de la culpa. Que la felicidad de mis padres no depende de lo que yo haga. Uf, eso es fuertísimo. Entender que la felicidad de tus padres no depende de vos. Es Y que en liberarte de la definitiva, culpa. si crees que es así, o si tus padres creen que es así y te lo demuestran o te lo dicen, es porque tus padres no están viviendo su vida. Porque ninguna persona puede vivir su vida a través de otra. Y esto pasa mucho, de hecho es un arquetipo, ¿no? de padres o de madre, la madre que vive su vida a través de sus hijos. Entonces tiene toda la expectativa puesta en que todo lo que ella quiso hacer y no pudo hacer, que sea su hijo o su hija, que siga ese camino. Y es entender, es sacarte la culpa porque la felicidad de tus padres no depende de lo que hagas, no depende de vos. Cada uno es responsable de su vida. Qué interesante porque a mí se me vino otro arquetipo, no sé si es un arquetipo o no, pero es no solo el hecho del padre que, digamos, vive la vida a través tuyo, sino que el padre que quiere tener, porque a mí me pasó, que quiere tener la relación que a él le hubiera gustado tener con su padre. Ok, proyecciones. Proyecciones. Entonces, y eso genera también muchos límites y mucho condicionamiento. Yo lo digo para que también la gente vea como los distintos patrones, porque hay los distintos patrones que uno puede encontrar, ¿no? Es observar, como decías vos, para poder cambiar es reconocer y poder observar, ok, ¿qué estoy observando en mi sistema familiar? ¿Qué rol estoy tomando?
porque también, y esto podemos hablar en otro podcast si quieren, que es el triángulo dramático y entender cómo funcionan las relaciones y los roles que toma cada uno, pero es entender el lugar que estás tomando vos, porque quizás el condicionamiento familiar es que vos tenés que salvar o estar encima de tus papás para acompañarlos y salvarlos, y salir de ese lugar quizás te hace sentir culpa porque crees que ellos solos no van a poder. Y te crees el adulto, entre comillas, para tus padres son los hijos, y terminás al fin y al cabo sin, o sea, en un desequilibrio. Y quitándole el poder o la capacidad de tus padres de resolver o tomar decisiones por su cuenta. Y eso genera conflicto, salir de ese lugar. Y si quieren un día podemos hablar un podcast, déjenlo en los comentarios, sobre realmente lo que es la manifestación de, o sea, salir de realmente cómo se genera conflicto cuando uno sale, pero es, todo el mundo está esperando algo de mí, yo cuando salgo de ese lugar genero conflicto porque es como que de una gran telaraña le sacas un pedazo, se desestabiliza. Se cae. Se cae, como uno de las patas de la mesa. Y una vez que vos ya reconociste el patrón o reconociste el sistema familiar donde estás, segundo, trabajaste la culpa y esa sensación de falta, ¿no? De tener que responder o de validación. De validación. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es empezar a tomar decisiones en base a tu verdad personal, en base a lo que realmente querés, en lo que realmente anhelás. Y ahí ya vas a escuchar la voz de tus papás, la vas a empezar a reconocer en tu cabeza cada vez que quieras tomar una decisión, pero la clave está en tomar la decisión igual. Callar esa voz y confiar en tu voz interior, en tu verdad interior. Y eso te va a llevar a lugares increíbles. Y te lo decimos por experiencia y por escuchar otros casos de personas increíblemente inspiradoras. Ya vamos a hacer un podcast con ellas. Pero es confiar en tu verdad, confiar en que nadie sabe más o de lo que es lo mejor para vos, para tu vida, que vos misma. Wow, 100%. Y desde esa verdad vas a dominar tu mundo. Es que te empodera. Imagínate poder tomar decisiones y también cuando esa decisión no sale bien, poder decir, ok, ¿qué pasó acá? En vez de seguir un condicionamiento familiar, una lealtad familiar por lo que quiere tu familia, ser infeliz con la decisión que tomaste y echarle la culpa a tus padres. Claro. Eso no te empodera. Y algo que es muy importante para estos momentos es poder encontrar una tribu que te acompañe. Por eso nosotros somos tan de tribus, de comunidad y nos gusta mucho generar esa sinergia entre la gente que está en nuestras formaciones, incluso la comunidad gratuita también. Y es porque necesitas apoyo. Porque en el momento en el cual salís de tu sistema familiar, tu inconsciente necesita, o sea, un acompañamiento, porque es parte como si no tenemos un grupo, nos sentimos solos. Entonces, ¿qué mejor que encontrar un grupo o una tribu o una familia paralela, por eso le decimos familia a la comunidad, que se sienta parte y que no se sienta condicionada por lo que fue, por lo que le dijeron, sino que simplemente sea lo que viene a ser y sea completamente libre. Me encanta eso. Sí. Aguante nuestra comunidad. Aguante la comunidad. La nuestra, sí, todas las comunidades conscientes. Aguante. Exacto. Las comunidades libres, las comunidades que permiten que la persona sea y que se permita dar ese lugar a desarrollarse, porque a veces duele, es difícil, hay un montón de conflictos, hay un montón de cosas que trabajar, pero la verdad es que siempre vale la pena. Y es impulsarnos entre nosotros y motivarnos en esos momentos en los que empezamos a tambalear y queremos volver a caer en viejos patrones. Por eso también animate, parte del condicionamiento familiar lo vas a ver proyectado en tu familia, en tus amigos. Animate a hablar estas cosas con tus amigos. Animate a ser la oveja negra de tus amigos, porque de ahí quizás algunos quedan, otros no, pero vas a empezar a relacionarte con gente que te va a apoyar en este camino. Y no hay nada más lindo que eso. Nada más auténtico y nada más auténtico. genuino. Nada más auténtico y nada más genuino. Yo tengo muchos amigos en Argentina que me conocen, que saben mi verdad, saben cuál es mi postura frente a la vida, hacia dónde quiero ir. Y hay gente que quizás no converso mucho,
pero sé que hay un amor muy fuerte atrás, porque nos entendemos desde un lugar transparente. Pero eso se construye a través de la destrucción. Así que, animate a destruir tu sistema familiar. Animate a enfrentar a tus papás. Anímate a ir a la sombra. Animate a ir a la sombra y empezá a vivir una vida bajo tus reglas, bajo tu verdad. Y estamos acá para acompañarte en lo que necesites. Tenés nuestro Instagram abajo en la descripción si querés charlarnos. Y somos muy cercanos, nos encanta eso. Y bueno, familia, decirles que si quieren hablar algo más, que nos dejen en los comentarios siempre cómo les fue, qué les parece. Suscríbanse. Mándenselo a alguien que le pueda servir. Mándenselo a alguien que le pueda servir. Y nos vemos Como siempre, en la quinta dimensión. Nos vemos, familia. Gracias, gracias Gracias. y gracias.